Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que puedan ver este video a forma de entrevista. Mi nombre es Eric Brito, desde la Comisión de Comunicación de acá de Consenso Democrático Cubano. Me complace mucho recibir hoy acá a dos integrantes de la Unión Masónica por la Libertad de Cuba. Ellos son Ernesto Ramos Viltres y el señor Roberto Pisano. Entonces paso a darles la palabra para que nos comenten un poco de ustedes, de la organización, el activismo que están llevando a día de hoy. Adelante. Gracias, Eri, por el espacio. Estamos muy agradecidos porque, bueno, desde el Consenso Democrático por la Libertad de Cuba, eh, eh, nuestra institución, que es la Unión Masónica por la Libertad de Cuba, pues ha querido también sumarse a esta serie de entrevistas que tú estás haciendo y de una forma, pues, dar a conocer al mundo cuál es nuestro objetivo y explicar un poco qué está haciendo la masonería. Como te dije, o bueno, como tú bien presentaste, soy el representante del consenso, o sea, de la Unión Masónica por la Libertad de Cuba ante el Consenso Democrático Cubano. Nuestro objetivo está enfocado masónicamente a lograr pues, los principios de la masonería de libertad, igualdad y fraternidad. Mira, ante que todo, yo quería referirme, pues aquí tengo a mi gran hermano Roberto Pisano, que también, o sea, va a ser parte de esta entrevista y va a darnos muchos elementos de cosas que él ha hecho acá en Estados Unidos desde su llegada hace muchos años. Él fue preso político en Cuba, o sea, que puede esas vivencias pues llevarla a todos los que nos están viendo. En Cuba hoy por hoy, además de la crisis que tiene la masonería, la crisis interna, pues existen otras cosas, otras cuestiones que todos sabemos. O sea, hay escasez de recursos, hay escasez de medicamentos. Y si simplificamos eso, esos resultados sencillamente de un mal gobierno, de un régimen que desde el 59 ha imperado en el país. Sencillamente las reservas, con el transcurso de los años, reservas económicas de combustible, de piezas de repuesto, de determinadas cuestiones, han ido flaqueando, han ido disminuyendo esos stocks y hoy por hoy ya las vacas, pues la leche se les secó, las ubres se les secó, ya no hay leche de ninguna vaca. O sea, en un tiempo estuvimos de la Unión Soviética, en otro tiempo estuvimos de Venezuela y así sucesivamente caímos por México. Todos esos países, por de una forma u otra, ya no nos han seguido aportando recursos económicos por endeudamientos del país, por diferentes cuestiones que todos conocemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha visto más, o no es que se ha visto más, sino que se le ha caído la máscara que tiene el régimen y sencillamente no ha pasado otra cosa de que el país haya caído en este estado de quiebra económica, de los apagones y toda esa cuestión. Entonces, le echamos la culpa al bloqueo, o le echan la culpa al bloqueo, cuando realmente sabemos todo que la ineficiencia es propia del gobierno, ¿verdad? De algún modo ellos estas ineficiencias pues las quieren justificar. Temen a que el pueblo una vez más salga un 11 de julio. Algunas organizaciones, como es la masonería, han tratado de callarla, algo que no han logrado, y han hecho más visible la intromisión de ellos dentro de todas las organizaciones que existen en Cuba. Y bueno, fundamentalmente la que más conozco es la de la masonería. Em, Ellos quieren tener, o sea, un líder masónico que no es un líder masónico, quieren tener sencillamente figuras en la gran logia que respondan a sus intereses y que pues no mantengan la información de cualquier golpe de estado, cualquier manifestación que pueda surgir dentro de la masonería. Recordemos que la masonería a lo largo de la historia, de cuando nuestro hermano José Martí, aquí en Tampa, por ejemplo, donde mismo estoy viviendo yo ahora, organizó diferentes formas de
recaudar fondos, de sumar hermanos a la lucha, y eso fue en los años 1800. O sea, ellos conocen bien la historia de la masonería, saben que la masonería puede, si quiere y si nos organizamos mejor, llevar adelante proyectos encaminados a la libertad de Cuba. Entonces, por ahí vamos a estar hablando sobre esto. Quiero que mi hermano Roberto Pisano explique un poco mejor. Sepan además, somos miembros de la Gran Logia Unida de las Antillas. La Gran Logia Unida de las Antillas es conocida como la cuna del exilio masónico cubano. Aquí se exilió cuando llega el régimen al poder el gran maestro de la Gran Logia de Cuba, y desde aquí él pudo, pues hasta que se tomaron otras decisiones, continuar la masonería. O sea, que la masonería en Cuba no se perdiera en aquel momento, que fueron momentos cruciales. Em, y bueno, nosotros también, además de pertenecer a la Gran Logia Unida de las Antillas, somos miembros de la Logia José Martí número 28 acá en Tampa. Entonces, prefiero que sea mi hermano Pisano quien introduzca el tema sobre la masonería a lo largo de la historia y realmente lo que hoy está pasando con la masonería en Cuba. Definitivamente sí, escuchándote, Ernesto, me surge ese mismo recuerdo, ¿no? De que a lo largo de la historia de Cuba, los masones han tenido un rol protagónico en muchos de los episodios que se han vivido y definitivamente ojalá que pueda acontecer también en estos momentos. Y es algo muy bueno, definitivamente que no se pierda esa historia de la masonería cubana en libertad, que ha tenido como tantas otras personas y como tantas otras instituciones que salir de Cuba después del año 59. Y sería muy bueno conocer eso, qué está haciendo de ustedes a día de hoy desde la Unión Masónica por la Libertad de Cuba y qué está pasando también al interior de Cuba con los masones a día de hoy, que están de cierta forma también siendo víctimas del régimen. Como ya usted dijo, mi nombre es Roberto Pisano, estuve preso político en Cuba durante 18 años, después de una lucha en las montañas cubanas, caí herido prisionero. Eh, He dado la masonería en Cuba, ya es masonería, si no es un masón aislado como lo hicimos nosotros en otra época. La masonería en Cuba ha dado un paso muy importante en este momento y tenemos que hacerlo saber tanto a los cubanos como al mundo entero. La masonería tiene una relación histórica en Cuba tremenda. Muchas personas no saben que los que organizaron y crearon la guerra de independencia del 68 fueron un grupo de masones, precisamente en una iglesia masónica en Bayamo, la iglesia Buena Fe. Ahí se reunió un grupo de masones y de ahí salió el, el famoso grito de Yara después, ¿ves? Entonces, en el mundo, la trayectoria masónica ha sido muy importante. Por ejemplo, de los grandes libertadores independentistas de los Estados Unidos, hay 17 masones de los más importantes. En América Latina hay una serie de masones que fueron los creadores de eso, pero nosotros tenemos una experiencia muy buena. Narciso López, un masón también, no cubano, venezolano, desembarcó en Cuba con un grupo de personas para lograr la independencia de Cuba. Y esa bandera que tenemos nosotros los cubanos es precisamente creada por Narciso López, que no era cubano, pero era un masón. La masonería sí ha tenido un papel sumamente importante en todos estos eventos de liberación del ser humano, por lo cual nosotros nos sentimos orgullosos de ser masones y que la masonería ya a un nivel más importante haya dado el paso de esto dentro de Cuba. Y debemos buscar la forma de que muchas personas, muchos cubanos y no cubanos, apoyen ese movimiento de la masonería en Cuba. Yo tengo la seguridad que eso va a tener un resultado final importante para la causa de libertad de Cuba.
Sí, vamos. Mira, algo que está pasando en Cuba y que los hermanos masones, algunos no han querido reconocer. Por ejemplo, en la conferencia de prensa que se dio el sábado, domingo pasado, no recuerdo el día exacto, bueno, el fin de semana, fue el sábado exactamente, sí, ya recuerdo. En esta conferencia de prensa, o sea, costó trabajo que la Gran Logia de Cuba reconociera que sí hay injerencia del gobierno en los asuntos fraternales. Eso en el mundo, eso en el mundo no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque, por ejemplo, nosotros en nuestra logia, nosotros no tenemos que entregar 72 horas después o una semana después actas a ninguna institución fuera de la masonería para que sea supervisada y sea revisada. O sea, y esto sí es muestra de que hay injerencia. Aunque hay muchos hermanos, yo sé que estar en Cuba, viví en Cuba, reconocer cualquier cuestión de esta, pues puede ser objeto de represalia contra el que lo diga. Eso nos consta y varios de nosotros pasamos por eso. Pero hay que hablarlo así, en blanco y negro. Si hay intromisión, si hay injerencia del Partido Comunista en los asuntos fraternales. O sea, otro ejemplo vivo es por qué tiene que la Gran Logia de Cuba entregarle una serie de documentos reglamentarios propios de la fraternidad al Ministerio de Justicia, para que el Ministerio de Justicia diga, ok, si está bien, se violó, no se violó, le corresponde, no le corresponde. Eso no es un asunto que tenga que ver un profano, eso es un asunto propio de la institución masónica. Entonces, sí, hay cuestiones de que la Gran Logia tiene que estar reconocida por determinados departamentos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las logias están reconocidas por ¿dónde? En el registro de la IARES, o sea, de la Oficina de Impuestos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una institución sin fines de lucro y tiene algunas bondades tributarias. En Cuba, ¿quién sería? O sea, los bancos también acá en Estados Unidos tenemos que pues, ir al banco, quiénes somos, identificarnos, reconocernos como institución. En Cuba, ¿quiénes deberían? O sea, la ONAP y bueno, y el banco donde está la cuenta, y bueno, quizás el registro de propiedad, como también pasa acá. Pero no, o sea, el hecho de que usted entregue su legislación, sus artículos, de por qué artículos nos estamos rigiendo al Ministerio de Justicia, por favor, no vamos a disfrazar eso, eso es injerencia. Entonces, eso fue algo que, si bien reconozco la conferencia de prensa donde los hermanos dan a conocer lo que está pasando hoy por hoy en la Gran Logia de Cuba, sí tengo que decirle que en esa parte eh, debemos ser claros. Sí hay injerencia y sí hay injerencia por el gobierno y es algo de lo que nosotros tenemos que como masones despojarnos. Eso vamos a estar claros. Así funciona. Sí, definitivamente es claro. Por más que a veces pase desapercibido o no se conozca, vamos a decir a nivel popular, de manera masiva, este tipo de detalles que son más propios de una organización como los masones, pero sí es claro que definitivamente en Cuba la dictadura ha tratado de coaptar la posibilidad de cada una de estas instituciones que saben que son clave, el caso de los masones. Vemos también ahora lo que está sucediendo con los estudiantes. Este programa lo estamos grabando en junio del año 2025. Y ha habido también un movimiento estudiantil que se ha plantado y ha dicho, frente a una medida del régimen que ha sido el tarifazo de Texas, pero ha usado también la plataforma de poderse expresar con libertad para poder abordar también otras problemáticas de la sociedad que también los afecta a ellos y al resto de los cubanos. Y siempre ellos tratan de mantener a estas personas bajo ese control que tú bien mencionabas, Ernesto, y frente a algún intento de, vamos a decir, de liberalización o de independencia, lo que hacen muchas veces es coaccionarlos, ¿no? Directamente para que mantengan ese marco, el cual la dictadura muy hábilmente le fija. Pero vemos cada vez más muestras de que las personas ya están hartos de seguir viviendo en esa situación y que vemos voces que se levantan, como también ha sucedido, bien tú lo decías, con los masones al interior de la isla. Entonces, ustedes, esto que ha sucedido en particular, ¿no? En esto de los movimientos de los masones, que han mantenido, lógicamente, se han mantenido al tanto. Ustedes apoyan esto que ha sucedido, sienten que es un paso a lo mejor inicial, aunque no suficiente, para que también
pueda el movimiento masónico expresarse a lo mejor con mayor libertad, decir más claramente lo que también definitivamente tienen que sufrir. ¿Cómo ustedes ven este episodio que ha sucedido al interior de Cuba? Mira, el hecho de que, o sea, los masones hayan plantado, hayan dicho, ok, no reconocemos a Filema como venerable maestro, eso, vaya, hay que quitarse el sombrero. Asumir la posición por reglamento le corresponde, que es el diputado gran maestro, y decir, ok, para un momentico ahí. Ministerio de Justicia, no te corresponde meterte en esto. Nosotros los masones, por nuestra libre voluntad, hemos decidido que ese hermano ya no cumple con los requisitos de buen hermano, no está actuando de buena fe, no está actuando apegado a los principios masónicos, por lo tanto, no lo vamos a reconocer como venerable, o sea, como gran maestro de la Gran Logia de Cuba. Yo creo que eso ha sido un paso fundamental y eso si lo comparamos con este movimiento estudiantil que ha despertado por fin, creo que la situación de Cuba se está poniendo cada vez más compleja. En un torbellino en el que es necesario que otras organizaciones se sigan sumando. El estudiantado es el espíritu joven de cualquier país. O sea, son muchachos pues, que están en la flor de la juventud y se están dando cuenta, o ya o no es que se estén dando cuenta, están perdiendo el miedo, porque en Cuba lo que sí, lo que tenemos es miedo, ¿sabes? Yo también, y todos los que estuvimos allí, cuando estuvimos sentimos miedo porque sabemos la represión que hay. Entonces, este estudiantado está perdiendo ese miedo. La masonería, por su lado, también, pues está diciendo, espérate, está bueno ya de que sigas metiéndote en los asuntos de la masonería. Entonces, asimismo hace falta que se sigan sumando otras organizaciones. Em, ¿Para qué? Para entre todos unirnos y sacar adelante lo que sería la verdadera libertad de Cuba, que es lo que todos ansiamos. Entonces, en ese sentido, creo que se ha avanzado, o sea, el hecho de que ya el pueblo esté perdiendo el miedo es un gran avance. Eh, y bueno, ¿para qué hablarte de esas medidas que mencionaste de los tarifarios de Tesla? No hay no hay un análisis relacionado entre un salario y un servicio básico que existe en el mundo entero. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es bueno que la juventud siga luchando primero porque se sean escuchados. Si la juventud se escucha, incluso van a tener más fuerza que los masones, porque ellos son capaces de disipar esa energía más fácil que los que ya estamos un poquito más duros, ¿me entiendes? Entonces, qué bueno que eso está sucediendo en Cuba. Pisano, ¿cómo tú ves esa? Bueno, lo importante es divulgar este mensaje que hizo la masonería en este momento, pero el mensaje principal que hay que llevar a todos los cubanos de allá y a los de aquí es que somos nosotros, los cubanos, los únicos que podemos liberar a Cuba. Mientras el pueblo cubano no esté en disposición de verdad de arriesgar algo, todo lo que uno desea tiene un precio. Hay que decidirse, lo dijo Martí también, que era un hermano masón. Hay que decidirse a pagar el precio de la libertad al costo que sea. Lo mismo lo de allá que lo de aquí. Es necesario que los cubanos se den cuenta que llevan casi 67 años de la tiranía más cruel que ha tenido América Latina. El continente este jamás había conocido una tiranía como esta. La gente ignora en Cuba. Yo hablo con los cubanos aquí que vienen, que han venido en los últimos tiempos. Ignoran lo que pasó en Cuba. En Cuba se fusilaron miles de hombres, gritando Viva Cuba libre, Viva Cristo Rey. Todas las noches se fusilaban hombres en Cuba. En el año 62, el 30 de agosto, en Cuba se fusilaron 511 hombres, que el único delito que habían cometido es lo que hicieron el 11 de septiembre, digo, de julio, ansiar la libertad de Cuba y la libertad propia de ellos. ¿Cómo es posible que tú estés ahí a la espalda de un régimen
que te está eh, cercenando todos los derechos fundamentales que te lo da el gran arquitecto del universo. El poder moverte, el poder hablar, el poder pensar, hasta eso te quitan los comunistas. Y se lo quisieron quitar, se lo han quitado durante años a la masonería en Cuba. Ellos han gobernado las logias masónicas en Cuba durante todos estos años. Yo soy masón, yo reconozco eso. Este paso que han dado un grupo bastante considerable, porque fueron de toda la provincia de Cuba, es importantísimo. Pero es importante también que no se detengan ahí, que continúen llevando el mensaje de lo necesario que es que los cubanos se interesen por su libertad, que tú puedas mandar a tus hijos a la escuela y que tus hijos puedan estudiar lo que tú quieras, que tú gobiernes tu casa, que tú pienses como tú quieras y lo expreses como tú quieras. Eso es lo que necesitamos los cubanos para desarrollar a la Cuba que tuvimos en el año 58. Cuba estaba al frente de todos los países latinoamericanos, estos, habiendo sido el último país que se liberó de los españoles. Cuba llevaba 56 años como república independiente, llegó a alcanzar un lugar en América Latina y en el mundo que no había alcanzado nadie. Eso es lo que queremos nosotros. Los cubanos que han venido aquí se han desarrollado tremendamente. ¿Por qué? Porque tienen libertad. Es libertad lo que queremos. Y cuando la gente me dice, no, pero que en Cuba es igual que todos los países estos del mal llamado mundo socialista que se liberaron de Moscú, que lucharon contra él sin armas, no necesitaron cañones ni aviones, simplemente se lanzaron a la calle y no pararon hasta que derrocaron. El caso muy ejemplar es el de Rumanía. El dictador Ceausescu, ese es uno de los más dictadores más malos que tenía el campo, el más llamado campo socialista ese. Y ¿cómo se liberaron? Fue tan fácil, la gente desconoce eso en Cuba también, porque en Cuba no entraba en una noticia. Claro, Ceausescu citó a un parque muy importante ahí en Rumanía, como lo hacen esta gente en la Plaza Cívica, que ellos le dicen la Plaza de la Revolución. Ahí citó Ceausescu a la juventud comunista y fueron casi 2 millones. Ahí en los 2 millones eso alguien empezó a gritar libertad y abajo Ceausescu empezó a crecer aquello como una. ¿Y qué tuvo que hacer Salcedo? Montaron un helicóptero y salir huyendo. Lo cogieron en una provincia, lo trajeron, lo fusilaron ahí a él y a la señora que era tan criminal como él. Y hoy Rumania no es comunista, es un país libre y hacen lo que ellos quieren hacer como rumanos. Eso es lo que queremos nosotros los cubanos, que los cubanos se den cuenta que nadie tiene que ir a regalarnos a nosotros la libertad, ¿no? La libertad claro, tenemos que ganárnosla y ganárnosla a base de hacer algo. Es posible que no se le pida a la gente que hagan más de la cuenta, pero sí tienen que hacer algo. Levántate y vete a la plaza cívica esa a decir que no quiere más comunismo. Y cuando haya 1 millón de cubanos ahí, ellos se van. Porque si no se fueran, no tenían los millones de pesos que tienen en todas partes. Ahora descubrieron en Inglaterra que el Gaesa ese del ejército tiene 4.000 millones de dólares en bancos ingleses. ¿Para qué tienen ese dinero? Para salir huyendo. Si tú no vas a salir huyendo, no tienes por qué tener dinero fuera de Cuba. Entonces, que la gente se dé cuenta que el día que decidan ser libres, van a ser libres. Mientras tanto, no vamos a ser libres, ni los americanos van a ir allí, ni los franceses, ni los ingleses, nadie va a ir allí. Van a ir el día que nosotros nos liberemos a cooperar y ayudarnos a nosotros como se han hecho en otras épocas. Mientras no definitivamente. decidamos nosotros ser libres, no vamos a ser libres. Es necesario que el pueblo de Cuba sepa. Y también es necesario que se publiquen muchas vivencias que han tenido miles de cubanos que hay aquí, que la conozca la gente, porque yo me quedo asombrado de que haya cubanos eso, que no conozcan las cosas que han sucedido en Cuba, que en Cuba hubimos miles de presos y presas políticas, que en unas condiciones infrahumanas, y nadie se enteró nunca de eso. Tenemos Aquí en el exilio tenemos cientos de personas locas de esas prisiones. Están locos aquí. Lisiados en silla de ruedas, hay un montón de esas prisiones aquí. Cuando Fidel Castro le convino hacer negocio con el presidente Carter, negoció que le dejaran ir a los cubanos, que los mantienen a ellos allí, y que Carter le exigió que le dieran los presos políticos y de esa forma salimos nosotros.
Hay presos que tuvieron 28 años en la prisión, la gente no sabe eso. Hay presos que tuvieron 30 años en la prisión. Un preso, 30 años en la prisión. Mario Llanes de Armas, amigo de Fidel Castro. Juan Moncada fue al Granma. Y Fidel Castro, porque no quiso estar de acuerdo con el comunismo, lo metió 30 preso. años preso. Y estuvo 30 años en la prisión. Y vino aquí, murió aquí, el pobrecito ya, porque habían hecho tanto con él que ya no le di. Y así hay Muchos miles casos. de casos que la gente no conoce. Es necesario que los cubanos se interesen más en lo que han hecho los cubanos anteriores a ellos. Y que se sumen. Es, es- Roberto, es esas palabras necesario que todos, suyas definitivamente resuenan mucho, por lo menos en mí, y tengo que decir que estamos llamados a hacer a lograr ese encuentro donde las generaciones nuevas de cubanos sean capaces de conectar, ¿no? Con lo que generaciones igual que nosotros que ahora tenemos, somos jóvenes, hicieron otros cubanos jóvenes en su tiempo. Hay que hacer mucho rescate de esa realidad que se vivió, que como dice usted, por el paso del tiempo a veces casi que queda olvidada. Hay que estrechar mucho los lazos que la dictadura muy hábilmente ha sido o se ha enfrascado, ¿no? En alcanzar aún más, en alargarlos más. Tenemos que ser capaces de reencontrarnos como pueblo. Eh, es definitivamente algo que tenemos que hacer, no olvidar a esas personas, como dice usted, que tanto sufrieron de represión a mano de esa dictadura y ser consecuentes con la realidad también que vivimos. Entonces, ojalá que este despertar que se está viendo en Cuba a día de hoy se mantenga y vaya creciendo, como también usted contaba con el ejemplo de Rumanía. Yo creo que también en la medida de que nosotros que nos mantenemos a pesar de haber salido de Cuba en esta lucha, abogando porque ese país cambie para bienestar al final de todos, seamos capaces también de estrechar esos lazos, yo creo que podamos a contribuir a ayudar que sean como ahora los estudiantes y también los masones, el día de mañana ojalá que también sean los maestros, que sean un poco más los artistas, que sean todas las partes de la sociedad quienes de una vez y por todas de conjunto digan, basta ya. Ya es hora de cerrar este ciclo que lo único que conduce es a una destrucción mayor del país. Y tenemos que, como usted decía, ¿no? Yo considero, nos merecemos definitivamente un país mejor. Tenemos una historia de grandeza que nos precede. Damos muestra cada vez que salimos de Cuba, muchos de nosotros, prácticamente me atrevería a decir a casi todos, damos muestra de lo capaces que somos llegando a países de migrantes, muchas veces desconociendo hasta el idioma, y damos muestra del esfuerzo que le ponemos y los resultados que obtenemos una vez que podemos desarrollarnos y desenvolvernos en libertad. Entonces, hacia eso va a lo mejor mi otra pregunta, si brevemente a lo mejor ustedes pueden decir, ustedes mantienen de alguna manera algún contacto o pueden enviar o lo han hecho ya algún mensaje a estos masones, porque a lo mejor es el medio que ustedes tienen más cercano, algún mensaje de apoyo, algún mensaje de respaldo, a lo mejor incluso como bien usted dice, no vivencias y análisis que se han podido hacer ya de conocer la historia, de vivir en libertad, de a dónde conduce a lo mejor esto que ellos están viviendo a día de hoy, que va a tratar inevitablemente de hacer la dictadura, que trata de cortar todos estos movimientos lo más rápido y lo más tajante posible para evitar esto que usted decía, ¿no? Este efecto propagador de que otras personas vean esto y les sirva de ejemplo para también quitarse, como decía aquella persona en las manifestaciones del 11J, quitarse el ropaje del miedo y definitivamente gritar en libertad lo que piensan y lo que sienten. ¿Ustedes sienten que esto tendría algún efecto? El comunicarse masones del exilio con masones al interior de la isla, con este mensaje a lo mejor de libertad, de valentía, de mantener a lo mejor esto que ha surgido a día de hoy. Sí, Eri, mira, está pasando, pasa y va a seguir pasando. Nosotros tenemos hermanos que han decidido salirse de la Gran Logia de Cuba. Y aclaro, yo no estoy incitando ni estoy diciendo que se vayan de la Gran Logia de Cuba. Cada cual es libre de hacer lo que corresponde, porque para eso, como masones, somos hombres libres y de buenas costumbres. La Gran Logia de las Antillas, que radica en Miami, le ha dado abrigo a cuatro logias de hermanos que han querido unirse, o sea, se han ido de la Gran Logia de Cuba o no se han ido, o sea, no voy a juzgar si se han ido o no se han ido, pero sí hermanos que han querido decir, que han querido pues hacer sus propias logias y han buscado abrigo con la Gran Logia Unida de las Antillas. Hoy yo hablaba con el gran maestro de la Gran Logia de las Antillas en la mañana, el querido hermano eh, Julien, y, y le decía, hermano, él me decía, ya tenemos cuatro logias en Cuba.
O sea, esas cuatro logias, allí no va nadie a preguntar de qué están hablando. Allí no hay un acta que tenga que ir a parar al Partido Comunista y saber de qué están hablando. Entonces, eh, ha habido una comunicación de la Gran Logia, de muchos hermanos directamente apoyando pues esta decisión de los hermanos de la Gran Logia, porque seguimos pidiendo al gran arquitecto del universo que le dé la fuerza para que sigan así, sigan plantados y que el Ministerio de Justicia le dé la soberanía que tiene que tener la Gran Logia. O sea, que de una forma u otra han ido como el ratón, mordiendo, soplando y ya casi llega a comerle la pierna entera. Entonces, sobre eso hay que tener mucho cuidado. Y nosotros sí, esos hermanos con los que hemos tenido comunicaciones, esos hermanos que han buscado abrigo en la Gran Logia Unida de las Antillas, los vamos a seguir apoyando, vamos a seguir fomentando y a ese camino vamos, a que esa unidad fraternal sea espléndida. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que como masones aceptar los errores que se están cometiendo en la Gran Logia de Cuba y luego decir, espérate, no me sigo equivocando, es hora ya de tomar el camino correcto, el camino recto que nos lleve a la libertad de Cuba. Que ese es el deber de todo un masón. Yo creo que no es incitarlos a ellos, es decirles a ellos que están empezando a cumplir con su deber. La logia, la gran logia de Cuba, como todas las logias, pertenece a la masonería, no pertenece al comunismo. El comunismo ha gobernado, a todas esas logias las ha gobernado durante todo este tiempo. Hay un grupo de valientes ahora que han dado el paso al frente. Es necesario que el resto de los masones, y como el resto del pueblo cubano, siga el ejemplo de ese grupo de hermanos masones, que lo que están haciendo es cumpliendo con su deber como masones, de defender su derecho como masón. Nadie puede inmiscuirse en los problemas de nosotros los masones, porque nosotros no hacemos nada que sea fuera, ni fuera de la ley, ni fuera ni criminalidad, ni delincuencia. No. Los masones lo único que hacen es formar los hombres del futuro, que fue lo que hicieron con Cuba. Por eso en Cuba el resultado fue tan exitoso. Definitivamente. El mensaje siempre es el mismo. ¿Cómo es posible que los comunistas estos sigan mintiéndole a los cubanos y al mundo? ¿A qué cubano tú lo puedes convencer? Si los cubanos, el único pedacito de pollo que se comen cada 2 o 3 meses se lo venden los americanos, los negociantes americanos, los comerciantes americanos se lo venden. Yo me quedé asombrado hace 4 o 5 días cuando leí la producción de azúcar que tuvo Cuba el año este que terminó. Es increíble eso. 165.000 toneladas de azúcar. El pueblo de Cuba y los cubanos no saben que en el año 52, cuando se hacía el corte de caña por los guajiros, que nadie se enteraba quién cortaba caña, y se transportaba con carretas y bueyes, se hicieron 8.300.000 toneladas de azúcar. Cuba era el primer productor de azúcar del mundo. Si en este proceso de comunismo Cuba no hubiera estado en el comunismo, Cuba hubiera sido el país más rico del mundo, porque el azúcar, cuando se vendía, se llegó a vender con la Segunda Guerra Mundial. Los americanos compraban el azúcar a los cubanos a 3 centavos y se decía que era la, la época de los millones, ¿no? Algo de La eso danza decía. de los millones, sí, exactamente. Fue Ahora la época dorada en Cuba. imagínese usted que hubieron más de 15 años que el azúcar estuvo en el mercado mundial a 75 centavos la libra. Si Cuba hubiese seguido produciendo como lo hizo en el año 52, que en Cuba el dinero de verdad rodaba por la calle. O sea, Exactamente. ¿cómo le vas a convencer al pueblo de Cuba que no tienen de nada? Los indios, cuando los españoles llegaron a Cuba, los indios vivían pescando, sembrando yuca, plátano, boniato. Ni eso hay en Cuba. En Cuba lo único que hay es marabú. Y ellos están aprovechando el marabú, lo hacen carbón y se lo venden a otro país. O sea que Que ni a Marabú se queda en Cuba. yo no, de verdad, No, no es un entiendo. estado de pauperación, entiendo lo que usted mensaje, Roberto, y es lo que yo creo que cada cubano vive
Unos lo expresan, otros lo caen, pero definitivamente es muy difícil, vamos a decir, abstraerse de esa realidad latente que te toca por donde quiera que te muevas en Cuba. Incluso si no vives en Cuba ya, a tu familiar, a las personas que inevitablemente tuviste que dejar atrás. Y yo creo que definitivamente, y por eso estamos llamados a, entre todos, terminar de empujar esta dictadura para que termine de caer y poder refundar ese país tan bello que todos sabemos que es Cuba, ¿no? Y que puede ser. Y entonces mi próxima pregunta iría hacia eso, ¿no? La iniciativa en la cual ahora estamos eh, involucrados, que es el Consenso Democrático Cubano, desde su perspectiva y desde su organización, ¿qué relevancia y qué importancia, qué necesidad para el momento que se vive ustedes le ven a una iniciativa como esta? Para aunar entonces los esfuerzos de distintas organizaciones, de que aporten los masones lo que saben, lo que conocen, su visión, y otras organizaciones también lo hagan de igual manera, y entre todos ser una fuerza a lo mejor más fuerte, más potente, que tenga mayor impacto y terminar de aportar también nosotros al cambio en Cuba. Yo, en el caso mío en particular, yo apoyo a todo el cubano que haga algo, desde lo más mínimo hasta lo más grande, yo lo apoyo, porque todo lo que se haga beneficia la libertad, todo lo que se haga en que usted y yo nos unamos para hacer un bloque y combatir a ese régimen, yo lo apoyo totalmente. No me interesa ni quiénes son ni de dónde procedes. Cubano que quiera defender a Cuba o que haga algo por la independencia y la libertad de Cuba, yo lo voy a apoyar en todo momento. Y así lo he hecho siempre. Yo tengo mi posición como con mis ideas, pero no quiere decir eso que las suyas no sean igual o mejores que las mías. Yo lo voy a apoyar a usted cada vez que lo haga. Cualquiera que salga ahora en contra del régimen comunista de Cuba, yo lo voy a apoyar y haré todo lo posible porque esa idea triunfe. El problema es que Cuba sea libre. Y el día que Cuba sea libre, usted puede pensar y pensar como usted quiera y yo como yo quiera, pero que nos podamos hacer en libertad y que nadie nos reprima por querer poner en práctica nuestras ideas. Ese es el mensaje real que hay que llevar a los cubanos, todos los cubanos, y no como la gente, no, que tenemos que unirnos, no, ese cuento de unirse es algo inexistente. Cuando hablan de Martí, que Martí unió a todos los cubanos, Martí no unió a todos los cubanos, es un cuento. Martí unió a todos los cubanos que querían y luchaban por la libertad de Cuba. Esos son los que unió Martí. Maceo, Máximo Gómez, a todos los que habían luchado en las dos guerras de independencia, logró Martí unirlos y hacer un solo grupo y ir a Cuba y en definitiva lograron la libertad. No se, con lo que no le interesa la libertad de Cuba no se puede hablar, porque lo que hacen es obstruir lo que usted y yo vamos a hacer. Todos los cubanos que estén en disposición de luchar pueden contar conmigo en cualquier momento y para lo que sea. Yo tengo una organización, Expresos Políticos Cubanos de Tampa. Con esa organización yo puedo apoyar a todo el cubano que haga algo por Cuba. Y lo he hecho hasta ahora. Cada vez que surge una idea que yo creo que de verdad puede llevarnos al triunfo final, yo lo voy a apoyar. No hay de otra, esa es la única solución. Igual que el Buenísimo, pueblo de Cuba. El pueblo de buenísimo, Cuba ¿verdad? tiene que hacer lo mismo. Todo el que está en disposición de luchar, busquen la forma de un día, o no salgo a la calle, o salimos a la calle y vamos a hacer plaza cívica esa hasta que se vaya, como se van a ir. Acuérdense que yo se lo dije. Ellos se van a ir huyendo. El día que el pueblo de Cuba se levante y vaya hacia ellos van a salir huyendo. Y entonces se van a dar cuenta, mira cuántos años sufrimos por gusto, si lo hubieran hecho antes. Pero no es fácil cuando nosotros comenzamos la lucha esta, que la comenzamos en el mismo año 59, ¿right? Cuando fuimos a las montañas. ¿No? Eso fue una lucha con una desventaja que no tiene nombre, pero fuimos. Y cuando tú Claro. te alzabas en Cuba, estaba decidido que te iban a fusilar cuando te cogieran, como lo hicieron con muchos. Pero, repito, hay que estar listos para prestar el servicio
a la libertad de Cuba cuando llegue el momento. Pero el momento tenemos que producirlo nosotros. No Claro, podemos esperar que los americanos, no, los americanos ni nadie van a producir esto. Los americanos a lo mejor, el día que nosotros tenemos ese paso nos van a ayudar, o los franceses, o los alemanes, o lo que sea. Pero el paso tenemos que darlo nosotros. definitivamente, hay Nosotros, mucha... nosotros Le escucho, creemos, Ernesto. nosotros creemos que el consenso democrático cubano es una idea acertada, pero como decía el hermano Pisano, que lleguen ahí, que toquen las puertas y que entren los que realmente quieren la libertad de Cuba y los que realmente estamos luchando por la libertad de Cuba. Los demás, pues, si se unen, bienvenido, pero si no se unen, pues van a estorbar. O sea, si no comparten las mismas ideas, entonces van a estorbar y no van a dejar que avancen este proyecto. Eh, Como representante de la Unión Masónica por la Libertad de Cuba, me uní y sigo exhortando a mis hermanos masones que se unan a nosotros y nosotros al Consenso Democrático Cubano, porque vemos que es una ruta que nos puede llevar al camino de la libertad de Cuba, quizás lo más pronto que lo que nos imaginamos nosotros mismos. Pero eh, que no vengan los que realmente no tengan las mismas intenciones, los que busquen como decimos, esa popularidad. Este no es un lugar para la popularidad, este es un lugar más bien para dar a conocer tus ideas, ponerla en función de un proyecto único que enfocado a qué? A la libertad de Cuba. Entonces, creo que de algún modo la masonería en Tampa, la masonería de la Gran Logia Unida de las Antillas, eh, está aportando a este consenso democrático y lo vamos a seguir haciendo. Eh, Nos hemos sentido, como decirte, como, o sea, que hemos sido invitados no por conveniencia, no porque sencillamente hemos sido invitados porque han visto en la masonería un potencial para llevar adelante la lucha por la libertad de Cuba. Y estamos tratando de que la masonería no sea solo la unión masónica fuera de Cuba. Estamos sumando a hermanos masones, le estamos explicando y estamos teniendo conversaciones individuales con cada hermano. Estamos diciendo, mira, ¿qué crees de este camino? Te estoy enseñando, mira, este es el camino que queremos recorrer. ¿Cómo lo ves? Y nos dan sugerencias. No, mira, creo que podemos mejorarlo de esta forma, pero a la vez reconocen que la Unión Masónica por la Libertad de Cuba está llevando un buen camino y unido al consenso democrático cubano, donde está la coalición de ideas de todos los demás hermanos de lucha, pues vamos a llegar más rápido al objetivo. Definitivamente. Ojalá que este mensaje y esta intención cale profundo en todas las personas y que logremos eso, ¿no? Mostrar también muchas organizaciones que a veces por lo tareado de la vida de las personas no se conoce lo suficiente, pero yo creo que definitivamente son de vital importancia en esta lucha que llevamos y que todo suma, desde los masones, como decíamos, desde los estudiantes de otras organizaciones, desde los mismos expresos políticos cubanos que tanto tienen que aportar y tanta experiencia tienen demostrar ese régimen como realmente es y no como se disfraza y como la narrativa que trata de venderle al mundo lo muestra. Y entonces mi última pregunta para ustedes dos, con quien he compartido realmente un espacio hoy para mí muy a gusto, ¿qué mensajes pudieron dar ustedes, ¿no? Para los cubanos? ¿Qué mensaje a nivel personal, desde su organización, desde sus vivencias y su experiencia, ustedes le pueden enviar hoy a los cubanos todos, los que están en Cuba, los que están ya fuera de Cuba? Sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y lo que viene para Cuba hoy. Bueno, el mensaje mío yo creo que es repetitivo. Yo creo que todos los cubanos tenemos que aportar para lograr la libertad de Cuba, de una forma u otra. Los de Cuba merecen el respeto, el sacrificio que tienen que hacer, los de aquí igual. Pero hay un hecho que yo me gusta señalar a la persona sin que las personas se vayan a ofender. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a los cubanos que sacrifiquen algo por la libertad de Cuba, tenemos que hacerlo todos. Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien aquí, no sigas mandando para el envío de dinero a Cuba por 3 meses, que el régimen de Cuba se va a ir, porque lo está manteniendo. Esto que dicen que son exilados, están manteniendo el régimen cubano.
como los médicos esclavos, esos que están venidos, que llegan a esos países y no son capaces de desertar, siguen trabajando. El gobierno le da $90, el gobierno coge 4.000, 4.000 y pico, 4.900 dólares por cada médico, eso, y no son capaces de desertar. Entonces, los cubanos que están aquí, piensen por un momento, el que le está pidiendo eso no es ajeno a la cosa. Cuando nosotros estuvimos en las prisiones, a mi madre, que era la que me comunicaba conmigo pues, perennemente en los 18 años, eso, que no son fáciles. Llegaba a casa de familiares de ella y los votaban los familiares porque tenía un hijo contrarrevolucionario preso. Nadie les dio nunca una cucharada de leche en polvo, ni de gofio para que nos llevara a la prisión. Entonces, ¿por qué yo no le puedo exigir ahora que la gente aguante 3, 4 meses y no mande más dinero a Cuba, que vamos a resolver el problema? El mandar dinero a Cuba, lo único que está haciendo es alargándole la agonía a los cubanos que le estamos ayudando así. Yo estoy ayudando a mi mamá en Cuba, le estoy alargando, le estoy poniendo una curita a un cáncer. El cáncer hay que extirparlo y para extirpar el cáncer hay que arrancarlo completo. No se puede estar en términos medios. Así es como tiene que lucharse en Cuba. Todos de frente en comunismo, hasta que el comunismo desaparezca y va a desaparecer. Yo estoy convencido de eso. Y si no estuviera tan convencido, me lo demostraron todos esos países comunistas. Todos cayeron. El de Alemania Occidental, que era también uno de los más asesinos, salió llorando, escondido, se escondió aquí en Chile llorando. Y era igual que Fidel Castro, un otro. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar que nosotros los cubanos no vamos a poder? Nosotros los cubanos podemos hacer más que cualquiera, porque se ha demostrado a través de la historia. Los cubanos han logrado todo, pero hay que sacrificarse. En todas las formas hay que sacrificarse. Y que no se ofenda a nadie por lo que yo dije, porque es así de verdad. Es necesario que cada uno ponga su grano de arena, o sufriendo o luchando, pero que no colaboren con el comunismo. El mensaje de la Unión Masónica sigue siendo un mensaje de salud, fuerza y unión por la libertad de Cuba. Gracias, Eric. Muchísimas gracias de verdad por todo su tiempo y por tanto que nos han contado. Seguiremos desde acá también de manera cohesionada tratando de aportar para seguir empujando y seguir creando conciencia, estrechando los lazos, entendernos que somos al final, todos somos, como bien decía Roberto, todos somos cubanos y todos inevitablemente estamos luchando por lo mismo, ¿no? Por ver esa Cuba libre. Le agradezco una vez más su tiempo y nada, seguiremos entonces más espacios como este desde acá, desde Consenso Democrático Cubano. Muchas gracias a quien puedan ver este video y hasta la próxima. Gracias.